Muy buenas noches, bienvenidos a 4 a la N, soy Gonzalo Brialé. Esta noche tenemos como invitados a Carla Gaviño, consultora, especialista en inversión pública de la Universidad del Pacífico y catedrática también, con experiencia larga en el Ministerio de Economía y Finanzas en diversas áreas. También está con nosotros Francisco Dumble, el exministro de Vivienda y Saneamiento, ha sido presidente de Sedapal hasta el año 2022. Antes fue director ejecutivo del programa de saneamiento rural y ha sido secretario general de la Autoridad Nacional del Agua, así que tiene una experiencia realmente enciclopédica en estas materias que son bien complejas. Está también Daniel Querup, gerente general de IBT Group Perú, que es la sociedad operadora de los hospitales Caelin en Villa María del Triunfo y Barton en Callao, que son experiencias de éxito, asociaciones público-privadas, se llaman de bata blanca, ya hablaremos de esto. Bueno, para entrar en tema, se dice que un motivo detrás de las marchas recientes es la falta de atención a las necesidades básicas de agua, salud, educación, en las zonas más pobres, con brechas que nunca se cierran. Ahora, que estas brechas y estas necesidades insatisfechas sean ciertas, como veremos en este programa, no debe impedirnos comprender que lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, medio insurreccionales, es la infiltración y aprovechamiento de las marchas por vándalos digitados por grupos políticos extremistas con financiamiento ilegal que impulsan su agenda política propia y fundamentalmente promueven una asamblea constituyente para dictar una nueva constitución, que dicho sea de paso, en el tema que nos va a ocupar esta noche de las brechas de infraestructura, no resolvería absolutamente nada. ¿Y que serviría esta nueva constitución? Para empobrecer a los peruanos y para que estas gentes se queden en el poder por décadas, como ha ocurrido en países de la vecindad. Ahora, entrando en el detalle, en el Perú tenemos que en el 2019 se presentó un Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad con 55 proyectos priorizados, que mostraba una brecha de acceso básico a corto plazo total a 5 años de 117.000 millones de soles. Recientemente, hace pocas semanas o un par de meses, no recuerdo bien, se ha actualizado este plan, también le han cambiado el nombre, ahora se llama Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad y para el periodo 2022-2025 fue actualizado a 72 proyectos por 146.600 millones de soles. Ahora, finalmente estas son referencias porque pasan los años, los planes casi no avanzan y creo que los cambian para disimular. Pero al final seguimos entrampados. Hace pocos días el presidente de SUNAS señaló que la brecha está alrededor, en saneamiento, está alrededor de 90.000 millones de soles. El 93% de los peruanos tienen acceso al agua y saneamiento a nivel urbano y el 75% a nivel rural. Otro dato interesante fue que según el presidente de SUNAS, en el 2022, Sedapal planeó invertir 780 millones y llegó a invertir solo 185 millones. Francisco, muy buenas noches, un gusto tenerte aquí con nosotros. Estas son en saneamiento, estas son las cifras de siempre, ¿no? ¿A qué se debe? O sea, ¿cómo llevar agua y saneamiento a los distritos más pobres? Considerando que la capacidad de la gestión de las alcaldías es bastante pobre. A ver, gracias por la invitación, Gonzalo. Hay como tres miradas en la provisión de servicios de agua, ¿no? La primera es la que opera en las grandes ciudades. 50 ciudades son regentadas por igual número de empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento. Y en estas 50 ciudades, aproximadamente la cobertura de agua potable efectivamente llega a un 92, 93%. Cifras más, el INEI o la de SUNAS, la cifra es correcta.
Pero luego empiezas a entrar a una zona gris, que es el mundo de la administración de agua a cargo de los gobiernos municipales, ¿no? Y básicamente empieza a segmentarse hacia áreas rurales, en donde empieza a bajar a 85, 80. Y luego entras a un tercer segmento donde tienes unas 30.000 a 35.000 comunidades administradas por juntas de agua y saneamiento, en donde el bloque baja, ¿no? Pues 70, 75, dependiendo del sitio, ¿no? Hay comunidades muy dispersas, como podría ser en la selva, en la cuenca de Tigre, Marañón, Pastaza, Corrientes. La dispersión son 100 familias y en una ribera de río puedes tener 1.000 comunidades, ¿no? Y efectivamente ese es uno de los grandes problemas. Pero a ello se suma una cuestión que básicamente es una problemática de las grandes urbes. Y allí quiero concentrarme en Lima porque ahí hay un problema especial. En 1990, nosotros éramos, los que vivíamos en la ciudad de Lima, éramos 5,5 millones de habitantes. Hoy somos el doble, ¿no? 11 millones. Ninguna ciudad de América Latina y el Caribe se ha duplicado en 30 años. Si miras Sao Paulo, Distrito Federal, han crecido entre 30 a 35%, pero ninguna ciudad ha tenido este crecimiento explosivo. Y ello se debe a otro tema de configuración espacial, porque estas personas que han venido a vivir están en sitios en donde es costosísimo ponerles una solución de agua en su domicilio. En ciertos sitios, menciono además porque está en los estudios, eso es abierto, tipo Huaycán Alto o Ticlio Chico, el costo de una conexión, supera los 140.000 soles. Y por lo tanto, ¿no? Para alguien que tiene el otro lado de vivienda, dirá, no es más fácil reubicar a esta gente, ese es un tema para pensarlo, y darle un bono y darle un techo propio, darle un bono especial y moverlo, porque si la conexión domiciliaria está en $40.000, con $40.000 tienes 5 bonos de vivienda en un sitio en donde podrías hacer una mejor habilitación urbana. Ese es un mapeo rápido, ¿no? Y obviamente esta gente, Lima, por ejemplo, tiene 93% de cobertura, pero ese es como, eso lo voy a explicar seguramente mejor Carla, pero es como la economía del bienestar, ¿no? Porque hay un anillo que rodea Lima que tiene cobertura eh, 89, 90%, y en la parte del centro de Lima, la consolidada, tiene cobertura de 100. En promedio hacemos 93, pero no es cierto, hay áreas que, digamos, imagínense una herradura que rodea, ¿no? En los conos norte, centro, hacia el lado de Guarochirí y hacia el lado del cono sur, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, en donde hay un déficit importante de cobertura. Las cifras son bien dolorosas. En el tema de salud, el plan del que hablamos, el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad del 2019, incluía una brecha de corto plazo a 5 años de 27.500 millones de soles y una brecha de largo plazo de 58.700 millones de soles. Daniel, ¿cómo piensas que se puede atender las necesidades básicas en cientos de distritos alejados y centros poblados? ¿Cuál sería una política pública apropiada y cómo lograr que se aplique sobre todo, ¿no? Que no se quede en el diseño o los buenos deseos? Bueno, me uno al agradecimiento, Gonzalo, por la invitación. Desde luego que escuchar estas cifras marea, ¿no? O sea, si tienes que pensar en los miles de millones que tienes que invertir, pues realmente se hace complicado porque no está habiendo políticas realmente a muy largo plazo. Entonces es difícil, habiendo tantos cambios y tan continuos en los distintos gobiernos, es difícil poder realmente tener una política largoplacista que pueda ayudar a resolver todos estos problemas. Pero yo hablaría de la brecha que hay sobre todo en 3 niveles. Por un lado, la brecha de infraestructura, ¿no? De infraestructura social. Estamos hablando, por ejemplo, de centros de salud, estamos hablando de colegios, estamos hablando de agua y saneamiento. Es una brecha grande, conocida por todos, sabemos lo que falta, pero le uniría también la segunda parte, que es
sobre todo una brecha en la capacidad instalada. Es decir, tenemos a día de hoy, por poner unos datos de salud, tenemos 8.531 centros de atención primaria, que viene a ser el 97% del total que hay en Perú, que tienen una capacidad instalada deficitaria. Y eso es muy difícil de poder trabajarlo conjuntamente con faltan policlínicos, faltan centros de atención primaria. Por otro lado, tenemos el mismo dato muy parecido a nivel de hospitales. Tenemos 236 hospitales, que viene a ser el 96% de los hospitales de Perú, que también tienen una capacidad instalada inadecuada, ¿no? Más toda la falta de hospitales que hay. Si vamos a educación, pasa 3/4 de lo mismo. Tenemos un 96% de colegios de primaria que tienen una capacidad instalada inadecuada, tenemos casi un 92% de colegios de educación secundaria también con capacidad instalada inadecuada, y eso lo que está suponiendo es que la gente, todos los peruanos, tengan una salud y una educación deficitaria. Entonces, atajar los dos temas, tanto la infraestructura que falta, la infraestructura que hay que es inadecuada, conjuntamente es bien complicado. Para eso es bien importante que haya una unidad, ¿no?, en nuestros gobernantes para realmente poder atajarlo y tener un plan que priorice las necesidades. Luego está la tercera parte, que es la del recurso humano, ¿no? Profesores, médicos, personal de enfermería. Por poner un par de datos, tenemos 14 médicos por cada 10.000 habitantes en Perú, que es una de las cifras más bajas de toda América Latina. Faltan 11.000 médicos en Perú. Entonces, no solo depende de poder tener más infraestructura, sino de conseguir que el recurso humano esté más capacitado. Como vemos, todo va unido, ¿no? Y luego de agua, pues no voy a hablar mucho porque estando aquí Fernando Dumler, poco tengo que hablar, pero al final tenemos más de 3,5 millones de personas, más de 3,5 millones de peruanos que no tienen acceso a agua potable. Es un tema bien complicado. Y las enfermedades que esto trae. Bueno, y otro aspecto interesante o importante de considerar, es que plata hay. Es más, parece que sobrara, ¿no? El año pasado, el 2022, el presupuesto para obras anual fue de 64.800 millones. Y lo que se devengó, es decir, lo que se ejecutó financieramente, es decir, fue puesto a disposición de gobiernos regionales, locales, para que lo gasten en algún proyecto que había sido autorizado. Ahora, de allí a que se gaste bien y que la obra empiece y continúe y no se paralice, eso ya es otra película. Eso es solamente que se habilitó la cuenta para que puedan girar. Y se dejó de ejecutar como 19.000 millones de soles. Esto se repite todos los años, digamos, 70% del presupuesto de obras se ejecuta, entre comillas, porque básicamente se pone a disposición. El otro 30% no se llega a girar y no se usa y sobra, ¿no? Como si no hubieran estas brechas gigantescas. Y otro aspecto importante es que a los gobiernos regionales y locales se les asigna el 70% del presupuesto, cosa que hace más de 20 años no ocurría. Más bien la descentralización ha conducido a esto. Y los gobiernos locales han recibido nada menos que 50% del presupuesto de obras total el año pasado. Y entonces uno se pregunta, 39.000 proyectos al año reciben algún desembolso. Quiero decir, 39.000 proyectos locales el año pasado recibieron algún desembolso para hacer obras. Sin embargo, parece que nada se moviera realmente. La mayoría de los proyectos locales son pequeños, de menos de 1 millón de soles. Entonces, Katia, plata hay, parecería que sobra. ¿Por qué culpar al gobierno central cuando la plata asignada para las regiones y distritos no llega a usarse, o es desperdiciada, o se gasta mal, o hay corrupción manifiesta en los gobiernos subnacionales? O sea, ¿cómo explicar esta situación? Claro, Gonzalo, primero que nada, gracias por la invitación. Un saludo a Francisco y a Daniel y también a las personas que nos están acompañando. Lo que nos estás mencionando efectivamente es una de las características que tiene la inversión pública en nuestro país desde hace muchísimos años.
nunca llegamos a ejecutar el 100% de los recursos que nos proponemos ni como país ni como niveles de gobierno. Efectivamente, el año pasado del presupuesto de inversión pública, el 50% se fue a los gobiernos locales, como bien indicas, 21% a los gobiernos regionales y 29% al gobierno nacional, ¿verdad? Pero ¿cómo fue esa ejecución presupuestal financiera? Porque no estamos hablando finalmente de ejecución de obra, sino de cuánto se mueve en el CIAF o en la consulta amigable del MEF, ¿no? Para las personas que nos escuchan. Bueno, lo que se mueve presupuestalmente, financieramente, a nivel de gobiernos locales en el 2022 llegó a ser el 63.1%. Más del 30% no se movió presupuestalmente. En gobiernos regionales, un poco más, 67, 69, y en el gobierno nacional fue mucho mayor. Pero nuevamente, ¿por qué tenemos estas deficiencias para ejecutar adecuadamente nuestros recursos? Y ya no solamente le agregamos esto para ejecutar adecuadamente las obras, porque finalmente lo que queremos tener es obras en funcionamiento, más que recursos que se estén moviendo, ¿no? Entonces, yo creo que hay una serie de deficiencias que nos falta a nosotros afrontar. Y mucho tiene que ver efectivamente con el tema de las capacidades subnacionales de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales. Y yo creo que también el tema de que no se puedan reelegir de alguna manera está impactando en la dimensión de las obras que se tienen que hacer, un periodo de 4 años para obras que nomás en su formulación y evaluación pueden llevar 2 años y luego en el proceso de selección otro año más, si es que no es un poco más. Finalmente, tienen siempre los actores políticos una necesidad de inaugurar una obra que difícilmente ellos mismos van a plantear, salvo que optemos por obras más pequeñas, que castiguemos calidad por velocidad, entre otros factores adicionales que repercuten negativamente en la inversión pública. Pero yo sí creo que no podemos solamente quedarnos en el análisis de que la mayor cantidad de recursos está en los subnacionales. Ellos son los que tienen más proyectos de inversión. Ellos son los que tienen probablemente menos capacidad para contratar mejores consultores, tienen más escenarios donde también podemos ver distintos atisbos de falta de transparencia, entre otros. Pero también hay una rectoría del gobierno nacional que conoce de este drama desde hace muchas décadas, porque la inversión pública está regulada y existía el SNIP desde el 2000, entró en vigencia en el 2001. Luego lo cambiamos, no se cambió de nombre, hubo un reajuste con el InviertePE que entró en vigencia en el 2017, pero ya está la regulación, ya están los problemas conocidos y diagnosticados. ¿Qué acción nos falta? Y yo creo que ahí lo que falta es un fuerte acompañamiento del Ministerio de Economía a todos los subnacionales, sobre todo en escenarios como este, donde hay cambios de gobierno para evitar que se repita la situación que venimos diagnosticando año tras año. ¿No? Yo creo que está muy claro que nos falta hacer una adecuada programación siguiendo el planeamiento estratégico, asignar los recursos siguiendo a esa programación y a su vez al planeamiento estratégico, mejorar la calidad de la preinversión, la calidad de los expedientes técnicos, la transparencia de los procesos de selección y toda la gestión de inversión pública. Dejar que esta tarea sola los gobiernos subnacionales lo asuman es un reto muy grande que necesita un fuerte acompañamiento. Bueno, antes de irnos a un corte, quería dejar como tema para el siguiente segmento el tema de las obras paralizadas, ¿no? Según la Contraloría, a junio del 2022 hay 2.346 obras paralizadas en el país, valorizadas en cerca de 30.000 millones de soles. 1.700 de estas obras son de gobiernos locales, el 73%. Y la mayoría de las obras paralizadas se ejecutan por administración directa. Y el 90% de las obras paralizadas corresponden a gobiernos locales, prácticamente todas siendo ejecutadas por administración directa. O sea que allí hay un serio problema. Volvemos después de la pausa. En cada amanecer empieza nuestra aventura, impulsados por el instinto de movernos, para recargarnos de energía vital y continuar moviéndonos hacia aquello que nos inspira. Familia SUV Kia, guiados por la inspiración. Kia, movement that inspires. ¿Ya conoces Book? Book es un software integral de gestión de personas con el que podrás atraer personal, gestionar el cálculo de planillas, potenciar las capacidades de tus colaboradores y fortalecer su compromiso con tu empresa. Si pasamos tanto tiempo en el trabajo, mejor hacerlo con una sonrisa. Por eso en Book nos centramos en las personas y sus necesidades nos inspiran a crear soluciones eficientes para facilitar tu vida y la de tu equipo. Todo en una misma plataforma y con asistencia personalizada.
Book crea un lugar de trabajo más feliz. Volviendo al tema, el asunto es que por motivos políticos, a lo largo de los últimos años se han ido facilitando las cosas para, entre comillas, agilizar el gasto, ¿no? Para aliviar la presión de los gobiernos locales y regionales que siempre exigían que el MEF les suelte el dinero, porque claro, tienen el presupuesto asignado, pero para recibir la plata tenían que mostrar pues algún trabajo, ¿no? Estudio de factibilidad, las bases de un concurso, convocar a un concurso ordenadamente, hacer adjudicaciones correctas, es decir, todo en orden, y iban recibiendo desembolsos. Y su eterna lucha era para que les den toda la plata posible cuanto antes, ¿no? Y poco a poco fueron ganando terreno. Probablemente el gobierno de Vizcarra ayudó en ese mal sentido, porque antes, digamos, el problema era que había muchas contrataciones directas, ¿no? Se jugaba con el monto, que además en las obras locales no es muy grande, y en vez de un concurso se adjudicaba directamente un contrato. Parece mentira, generalmente alguna persona cercana pues a la autoridad que entregaba el contrato y lo firmaba. Pero eso después derivó a algo más sencillo todavía, que el propio alcalde haga la obra y que se encargue de contratar pues al personal, etc. Esto se ha degenerado en que hay momentos del año en que en lugares donde el único ingreso que hay es este presupuesto que llega desde Lima, para obras, se contrata a las personas del lugar, básicamente se les da una propina durante unos meses, las obras no se terminan, el presupuesto se acaba y así continúa dando la vuelta. Esas son las obras bajo administración directa y no debería sorprendernos que estén paralizadas. Francisco, ¿tú cómo ves este tema? O sea, ¿cómo se podría mejorar esta situación? Por ejemplo, se habla mucho de empaquetar obras. Esa es una modalidad. Lo segundo es probablemente todos estos sistemas, lo mencionó Carla, que tienen que ver con garantizar el governance y la continuidad de los proyectos. ¿Cómo razona típicamente una autoridad? ¿No? Dice, este año 1 de mis 4 años de gestión, ¿no? En teoría debería dedicarme a hacer proyectos o a elaborar los expedientes para hacer los proyectos. Ahí esa es una primera falla, porque nadie los acompaña en construir buenos proyectos. La ecuación es exactamente a la inversa de lo que tú mencionas, o sea, la posibilidad de ganar una mayor ejecución está en la calidad de los proyectos. Y entonces algo que se rebaja hacia abajo, hacia el interior, es conforme vas yendo a los niveles subnacionales, en donde no hay acompañamiento, no hay capacidad, degradas la calidad de los expedientes. Y entonces tienes un alcalde que te dice, mandado a hacer mi proyecto de agua y lo he pagado en 20.000 soles. ¿Cómo vas a sacar con 20.000 soles con estudio de topográfico, levantar las calicatas? Eso es imposible, ¿no? Ahora, sí es cierto también que la velocidad que da a veces la institucionalidad pública hace que estas demandas, ¿no?, empiecen a ser cada vez más difíciles de atender. Por ejemplo, desde el día que un poblador en los conos de Lima recibe su certificado de posesión, hasta el día que Sedapal les pone un proyecto de agua, o sea, pueden abrir el caño, transcurren 14.5 años. Ese es el dato oficial, GRADE, ¿no? Y 14 años para entregar el servicio, más 10 años para que le den su posesión, ¿no? Pasas una generación, está sin agua y sin servicios básicos por la forma como se han ubicado en sitios que además en muchos de los casos son zonas de riesgo no mitigable, ¿no? Entonces hay un tema estructural en la base de cómo los atiende. Y luego, ¿no?, por ejemplo, en el caso de Sedapal, en la casuística que investigamos, 70% de los proyectos licitados bajo las normas de la OCE, las normas de contratación pública, salen, pero 3 o 30% no se terminan llegando a firmar el contrato por algún problema que surge en el expediente o
te litigo el expediente o te meto a arbitraje o te judicializo el proceso y como tú sabes detienes el sistema de inversión pública. Y entonces habría que pensar mecanismos mucho más ágiles a nivel de la normatividad, no solamente el tema de contrataciones, sino hacer que esto sea mucho más ágil en estos sistemas. Obviamente tenemos un extremo, ¿no? Como hacer proyectos de gobierno a gobierno, y allí sí valdría la pena empaquetar cosas o APPs muy interesantes. A mí me gusta mucho una experiencia que surgió a partir de una declaratoria de emergencia, no sé si recuerdas, del 2015, una mancha gigantesca de petróleo, ¿no? Llegó desde las cuencas de Tigre, Marañón, Pastaza y Corrientes, la afectó la selva mucho y se declaró en emergencia 65 comunidades. Se hizo una licitación en virtud de este tema, pero un solo operador atendió durante muchos años todo el sistema para estas comunidades. Y probablemente ese tema de empaquetado hay que buscarle más fórmulas para, ¿no?, desarrollar este tipo de sistemas, ¿no? La emergencia ha ayudado mucho y hoy se está haciendo una asociación público-privada, de hecho está en proceso de ser remitida por inversión y creo que el ministerio ya debe estar por aprobar el perfil, pero ese es buenísimo, ya empiezas a escalar de 65 plantas a creo que son unas 200 más y empiezas a masificar el servicio con operadores en donde ya no solamente licitas la obra, sino la obra con el servicio. Y creo que eso es mucho más potente en el largo plazo. Claro, alguien te dice poner agua en la selva, por ejemplo, es más costoso. Y sí, pues, o sea, mire usted la ruralidad, pero es mucho más barato en términos de los costos evitados en temas de salud, en temas de accesibilidad y en términos de calidad de vida, ¿no? Por otro lado, Carla, pensar que debieran priorizarse el empaquetamiento de obras de manera que se puedan agrupar numerosas, pequeñas, muy pequeñas obras locales en distritos aledaños o en provincias enteras, por ejemplo, para atender el saneamiento en un conjunto de distritos. Esto genera economía de escala, permite contratar mejores operadores, pero por otra parte parece imposible lograrlo. Debieran también modularse las obras, de modo que se puedan hacer todas las escuelas iguales, todas las postas médicas iguales, pero nunca se ha logrado imponer. El MEF parece que no tiene, por la descentralización y la autonomía de los gobiernos locales, la autoridad suficiente como para condicionar la entrega de recursos al empaquetamiento de obras para evitar pues que se desperdicien los recursos. ¿Cómo ves esto? Claro, yo creo que ahí el rol del MEF es un rol de orientación y de colaboración para que esto funcione, para que realmente las distintas iniciativas que a lo largo del tiempo ha tenido el ministerio, porque las ha tenido de tratar de orientar el empaquetamiento, sobre todo de pequeños proyectos municipales para generar pues un mayor valor en esos proyectos y a su vez también licitarlos de forma agrupada. Yo creo que se necesita mucho del acompañamiento, del apoyo, de que los gobiernos regionales y los gobiernos locales quieran recibir estas herramientas y que realmente las quieran aplicar, ¿no? Mientras que siga siendo el negocio de la licitación por sí misma antes que la obra, no hay mucho incentivo para empaquetar muchos proyectos, más bien hacerlos de forma desagregada. Entonces, por ejemplo, y eso lo viene diciendo, por ejemplo, el Contralor, ¿no? El tema de cómo a veces las licitaciones se vuelven lamentablemente una finalidad en sí misma antes que la obra, debiendo ser a la inversa. Entonces, yo creo que es complicada la tarea que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas. Es el rector de muchos sistemas administrativos que regulan distintas fases o distintas etapas a lo largo de la vida de un proyecto, desde que se planifica, se formula, se contrata, se presupuesta. Finalmente, todo el tema del abastecimiento también es parte de la vida de los proyectos de inversión, ya si le agregamos los proyectos más grandes con el endeudamiento y otro sistema más que maneja el MEF, las APPs, pero su rol siempre a nivel subnacional, más que un tema de ausencia de dientes, por así decirlo, para imponer o poner a hacer recortes presupuestarios o poner a hacer desactivaciones de proyectos cuya viabilidad esté defectuosa y todavía no se hayan iniciado. Yo creo que mucho el tema va a ser de que para que sea bien recibido y se puedan abrir mesas de trabajo conjunto, tiene que haber una disposición de ambas partes, del ministerio, de los gobiernos regionales, gobiernos locales y muchas veces también de la ciudadanía.
porque efectivamente muchos proyectos de alguna manera vienen del presupuesto participativo o son anunciados como parte de promesas políticas, y luego para las autoridades un poco difíciles cuando se dan cuenta de que no es lo más idóneo qué hacer con el proyecto. Entonces tiene que haber una buena sociabilización de cuál es el objetivo que queremos cubrir con el proyecto y de qué manera orientarlo de la mejor manera. Lo que tú mencionabas de la administración directa, por ejemplo, es un clarísimo ejemplo de cuando la política choca con lo técnico. Si seguimos la Constitución nos dice, y está escrito, algo así, ¿no? Ya parafraseando, como que las obras públicas deberían de realizarse a través de concursos o procesos de selección, y que la administración directa u otras formas quedan pues sujetas a lo que una ley específica diga. No tenemos una ley específica, de manera que deberíamos orientarnos por la administración directa, pero decir pues que nos va por la indirecta, perdón, pero decir que nos vamos por la directa, por las contrataciones públicas, las APPs, las formas en las que se participa un tercero especializado. Pero irnos por otras formas de ejecución de proyectos, por más que podamos decir que estamos generando trabajo en la ciudadanía o con la población más inmediata, lo cierto es que ya estamos focalizando a que no necesariamente estén las personas más especializadas en proyectos de inversión, a que la calidad del proyecto se vea castigada y, como bien indica la Contraloría, a que eventualmente terminen siendo paralizados. Sí, pues ese es el problema, ¿no? Por agilizar se pierde absolutamente el control y la plata y la gente no recibe los servicios y las obras no se terminan. Y después tenemos esta crisis como la que estamos viviendo, donde necesidades insatisfechas por décadas mueven a la ciudadanía protestas muy, muy fuertes. Pero por otro lado hay un entrampamiento y aquí el rol de los gobiernos locales es clave y no se puede controlar porque la descentralización ha hecho perder el control de la situación. Quería, Daniel, que nos cuentes un poco la experiencia de las 2 APPs en hospitales que tú operas y cómo esto ha dado el resultado deseado. Quizás se podría extrapolar a otros sectores. Bueno, nosotros estamos muy contentos con los resultados, desde luego, de las APPs, sobre todo porque la idea no es solamente tener infraestructura o tener equipos más modernos, sino sobre todo tener un sistema de salud que sea realmente apropiado y que ayude no solamente en la parte reactiva, sino también en la parte de prevención, ¿no? Al final no hay nada mejor que las personas estén sanas, estén saludables, que necesiten lo mínimo posible y sobre todo que no se encuentren con un hospital, digamos, con una ocupabilidad tan sumamente alta, ¿no? Utilizar lo que es la parte de primaria, de atención primaria, de policlínico, para poder atenderse lo necesario y solamente ir al hospital para la parte especializada. Esto está funcionando muy bien, pero sí es cierto que desde que salieron las ventanas del 2013, 2014, 2015 para iniciativas privadas, ha costado mucho que salieran APPs. Estamos hablando de periodos de formulación, de estructuración de más de 10 años, cuando no debería llevar más de 2 o 3 años. Entonces, al final, como hablábamos antes, esto conlleva demasiados años para que tenga pues, una real aceptación, tanto por parte de los gobiernos como incluso por parte de la empresa privada, ¿no? Son demasiados años para poder llevarlo a cabo y entonces muchas veces pues las empresas se retiran, el gobierno ya no lo prioriza, prefiere ir a otro tipo de proyectos. Y al final yo creo que hay que hacer un poco de trabajo conjunto en los distintos sistemas, mecanismos que hay, ¿no? No solamente tenemos asociaciones público-privados, tenemos ahora, por ejemplo, la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, que tiene contratos NEC, que tiene acuerdos gobierno a gobierno, que están haciendo realmente de forma eficiente muchísimas obras, muchos equipamientos. Si bien es cierto que no está llevando a cabo la parte de la gestión posterior, que eso será un siguiente problema, digamos, que se verán probablemente los gobiernos regionales, pero también se puede empaquetar, como decías antes, con un proyecto de compra de servicios, no tener que hacer 5 o 7 licitaciones, sino con hacer una con todo empaquetado podría ser suficiente. Tenemos también el tema de las obras por impuestos, que ha dado muy buenos resultados en muchos sitios de Perú, ¿no? O sea, quizás lo que es la parte de obra pública, licitación tradicional, cada vez está siendo más complicada, cada vez hay menos empresas interesadas en ellas, cada vez hay menos bancos interesados en trabajarlo con líneas de fianzas, con financiamientos, con capital de trabajo, etcétera. Entonces hay que seguir buscando mecanismos
y sobre todo mecanismos que ayuden también a la siguiente fase. Ok, ya está construido, ya está equipado, no importa si es un hospital, no importa si es un colegio, no importa cualquier tipo de obra, ¿qué va a pasar en adelante? Vamos a mantenerlo, porque si no al final se va a terminar degradando y una obra a lo mejor en 20 años que podría estar perfectamente utilizable, pues está demasiado degradado y lo que decíamos antes, con una capacidad instalada insuficiente. Bueno, y esta experiencia de APPs, Francisco, siempre me he preguntado por qué en agua y saneamiento nunca nos hemos atrevido a dar un paso. Contratando gerencia privada, no se refiere a vender, a entregarle el agua al privado para que lucre, sino más bien para poder lograr un servicio con tarifas competitivas cada vez menores, como ha sucedido con la telefonía y la luz. Pero nunca el país o los gobiernos de turno se han atrevido a ir en ese sentido. Cuba tiene La Habana concesionada a Aguas de Barcelona, me parece, y aquí parece que fuera un anatema, ¿no? A ver, yo diría que tampoco es tan blanco y negro. Sí es cierto, hay resistencia o hay cierta resistencia a entregar la administración total del sistema de la parte comercial, la parte de producción, la parte de salida. Pero, a ver, Lima, hoy 92% de las aguas residuales de Lima se tratan en 2 megaplantas que son 2 concesiones. Una Taboada hacia el lado del Callao y otra Chira hacia el lado de Chorrillos. Son 2 APPs. Son 2 APPs, una ya tiene algo más de 10 años y otra tiene recién 6, 7 años, ¿no? Y entonces, eso funciona bastante bien, ¿no es cierto? La prestación del servicio es buena, por lo menos es bastante mejor que antes los colectores que vertían directamente a la Chira, donde, por ejemplo, no se podía ni acercarse porque era hediondo el sitio. Hoy este verano he visto campeonatos de kayak, clubes de natación. Quiere decir que el ecosistema ha sido recuperado y eso es parte de la forma como se está trabajando. Y entonces, la moraleja en agua y saneamiento o la gran aprendizaje es: busca sitios en donde tú no tengas, digo por los operadores de agua, tú no tengas el know-how, tengas que traerlo de afuera y poco a poco le vas trasladando ese know-how a la empresa de agua, de tal manera que cuando culmine el plazo de concesión, 25, 30 años, lo que fuera, 25 años generalmente, ¿no?, ya la empresa de agua puede hacerse cargo de esa infraestructura y ha aprendido a manejar tecnología que ha tenido que ser traída de afuera porque no logra capturarla, no logra retenerla. Creo que ese es un aprendizaje. Y lo mismo sucede, es una escala menor, claro, porque Lima necesita 25 metros cúbicos de agua por segundo, la planta de Chillón, ¿no?, que esa planta de Chillón produce 1 metro cúbico de los 25 de Lima, pero está inserto. Moraleja, servicios, busca APPs, busca inversionistas privados en áreas en donde todavía no tienes el conocimiento ni la experticia y empieza allí a trabajar estos sistemas. No entregues toda la operación y la comercialización porque eso es mucho más difícil hacerlo ahora, ¿no? Y además esto tiene que ver con una mezcla adicional, el tema de la privatización, etcétera, que siempre se le mete este sesgo político. Y yo tengo allí un par de cosas que no es defensa al tema del modelo público-privado. Una primera es, hoy en día, seguir trayendo agua desde los Andes hacia Lima, que es lo histórico, ¿no? Hace 30 años poníamos el tubo y transferíamos y no pasaba nada. Hoy tienes que ir con un tema de licencia social. Si tú pones un privado a negociar eso, le va a ser mucho más costoso que poniendo a un público, un servicio público diciendo necesito agua para la ciudad de Lima. Y en otros casos, tipo pandemia, por ejemplo, cuando se inició este reparto gratuito mediante cisternas y se sacaron los decretos de urgencia, yo creo que hubiera sido mucho más difícil hacerlo desde un privado, decir, ¿quiere usted poner los surtidores? Armemos el esquema de distribución, la logística, te iban a pedir el cheque adelantado, obviamente, y
es más difícil algunas cosas hacerlo desde la lógica privada. Pero esta parte que te digo, o sea, especialización, know-how que no existe y traer la inversión privada funciona perfectamente. Claro, yo he escuchado otros enfoques. Pues respeto mucho tu experiencia, además tú has estado en Sedapal, lo has vivido por dentro, pero por un lado entiendo que Sedapal tiene muchas de sus actividades tercerizadas, que digamos es una especie de equivalente a una APP, pero en pequeña escala, pero muchas. Entonces, no es que sea novedoso. Por otro lado, produces 100 litros, facturas 75, cobras 25, se pierden en el tubo porque están en mal estado X. Mejor no sigo con estos datos que no son muy agradables, pero el potencial para hacer economía con un operador eficiente que tome, por ejemplo, una zona entera de Lima y ataque el problema con metas a 5 o a 10 años para metas de tarifas y de cobertura, yo creo que se podría ser parte de la solución. Más bien yo me inclinaría por hacer un experimento de ese tipo, que continúe el modelo actual en una parte de Lima y que otra parte de Lima sea contratada a largo plazo, 30 años o algo así, gerencia e inversiones, con metas. Y vamos viendo cómo se comparten los conocimientos y cómo se transfiere la tecnología y cómo avanzamos juntos. Podría ser la forma de dar el paso, porque si no, los políticos no lo van a dar. O sea, parece que esto fuera pues tabú. Y es lamentable porque miren lo que pasa. Ni en Lima tenemos agua suficiente. ¿Cuánta gente vive en los cerros cercanos a Lima, en condiciones pues inhabitables? Imagínense ahora en el verano todavía peor. Bueno, vamos a una pausa y continuamos. Tenemos ante nosotros un serio problema que deriva de la descentralización que empezó hace unos 20 años y nos ha conducido a esta situación de un país difícil de gobernar, donde el 70% del presupuesto de obras va a las regiones y localidades más pobres. Eso, por supuesto que suena completamente justo, ¿no es cierto? Pero no se logra gastar bien porque no hay capacidades. Pero ha tenido un efecto político medio perverso. Ha barrido del mapa a los partidos políticos nacionales, porque los partidos políticos nacionales en el pasado tenían como razón de ser que tenían pues llegada en el Congreso al presupuesto que se elaboraba en Lima. Entonces los provincianos venían al Congreso o ganaban un asiento para justamente luchar por su pedazo de la torta presupuestal. Pero eso ya pasó a la historia. Ahora tienen el 70% del presupuesto y no tienen que venir a Lima para pelear, sino hacer sus gestiones directamente. Entonces han surgido los movimientos nacionales y los partidos nacionales han perdido vigencia. Y tenemos ese otro cuello de botella que es más bien político partidario. Así que se están sumando los temas. Pero en el aspecto de inversiones, Francisco, con tu larga y amplia experiencia, ¿crees que se podría de alguna forma reorientar o reenfocar la descentralización para lograr mejores resultados en el gasto? Más que reorientar la descentralización es generar los incentivos correctos para que funcione el espacio de descentralización. Dos cosas, por ejemplo, prácticas. Ahora, vuelvo a mencionarla a Carla, es algo así como si todo estuviera enfocado, hay un incentivo a licitar, ¿no es cierto? A hacer administración fuera de la obra o fuera del servicio en sí mismo. ¿Qué tal si, por ejemplo, colocas fondos dentro de la plataforma de inversiones que digan, estos fondos los tienes que hacer articuladamente, los tienes que hacer con tu mancomunidad, los tienes que hacer en otra escala, o son fondos que te permiten apalancar, si los utilizas ya no es 5 lo que te doy 10, pero siempre y cuando sean de escala o nivel provincial o regional. Yo creo que ese es un gran tema. O sea, si colocas el incentivo por delante de que tu plata, en vez de que sea 1, va a ser 2, ¿no? Eso puede ser un incentivo a llevar a coordinar y hacer proyectos de escala.
¿no? Probablemente tengan que ser colocados a nivel de región o a nivel de provincia, pero ese es un buen tema. Y lo segundo, creo que ese es un planteamiento que hay que trabajar con los privados, sobre todo en el mundo del agua, ya funciona en otros países del mundo, es lo que llamamos los PBC, con B larga, ¿no? Projects Based Contracts, o sea, el performance, ¿no? Performance Based Contracts, que son aquellos contratos en donde tú pagas por performance. Entonces, es parecido a lo que tú mencionabas, Gonzalo. Si este es el territorio, este pedazo, este sector de todo del servicio que estoy contratando, como lo tenemos sectorizado y podemos medir ahí resultados, hacemos un matching en ese. Lo que tú ahorras, lo que me hagas ahorrar, que de hecho van a ser millones, vamos en una fórmula, ¿no? Diseñamos el algoritmo, tu utilidad está en el ahorro que me generas y una parte está en ese ahorro. Eso va escalando poco a poco en otros países y debería ser parte integrante de los sistemas licitarios. Una parte del servicio, que por ejemplo Sedapal tiene 55% de sus actividades tercerizadas, ese podría ser un comienzo y poco a poco irlo expandiendo de tal manera que los operadores te generan resultados y hoy te generan servicios de baja performance. Por ejemplo, en este tema que tú decías de fugas. Entonces, le dices a un operador internacional, ¿y por qué no me pones un servicio de detección con infrarrojo como usas en otros países? Pero me dicen, Francisco, por el precio que tú me das y por la licitación, además tengo que hacer puja de precios, no puedo traer ese equipamiento. Y entonces hay modalidades contractuales en donde sí podemos dejar el modelo original, pero abrimos un espacio y poco a poco hay que irlo expandiendo. Ese es el modelo que creo que hay que irlo impulsando, por lo menos en las 50 empresas de agua, y diseñar cómo se estructura. Te pago el costo mínimo, pero tu ganancia está en el ahorro que me generas. Y creo que eso habría que acelerarlo y rápidamente impulsarlo en los servicios de agua y saneamiento. Sería, bueno, muy interesante dar pasos en ese sentido y siempre he creído que, por ejemplo, hacer un ensayo y probar con dos modelos a la vez para que conversen entre ellos sería muy valioso. Por ejemplo, Lima Norte a cargo de un operador privado a 30 años y veamos cómo le va en comparación con... Lo mismo que sucede con los hospitales. ¿Cómo les va en comparación con los hospitales del Estado? Bueno, las cifras hablan solas, no hay mucho que explicar. La gente que va a atenderse puede contarte lo que experimenta. Carla, hay otro aspecto que es el de la meritocracia, ¿no? Hace pocos días hubo un informe de Servir que era contundente. El 87% de los funcionarios que operan las inversiones a nivel nacional en todos los niveles de gobierno, ojo, no califican. Solo 2% había sacado una nota 18. 11% había sacado, pasó para ser suaves. Y el resto está jalado, o sea, no califican. Y tienes el problema de los sueldos, ¿no? Un gerente general de una región importante gana 10.000 soles. Y el gerente de inversiones de una región que mueve millones gana 5.000 soles. Imagínense los sueldos en alcaldías. Y los requisitos para ser funcionario de inversiones en un distrito de 1 millón de habitantes son iguales a los de un distrito de 2.000 habitantes. ¿Cómo ves esto, Carla? ¿Qué se podría hacer? Porque algo no está funcionando. Sí, definitivamente el tema de la meritocracia en un tema tan especializado como la inversión pública es clave. Es clave tanto porque la inversión pública per se es especializada en sí misma, pero aparte tiene que coordinar con otros sistemas administrativos que también son bien especializados. Entonces, tener personal que conozca de profundidad la gestión pública, que conozca a profundidad los sistemas administrativos del Estado, como los gerentes públicos, por ejemplo, de Servir, yo creo que es una apuesta importante, pero adicionalmente dotada a las áreas que formulan de proyectos de inversión, que las evalúan, a las unidades ejecutoras de sólidas capacidades en formulación y evaluación de proyectos, en elaboración o supervisión de cómo se elaboran los expedientes técnicos, mejorar las supervisiones de obra y agregarle adicionalmente el tema de la visión del planeamiento estratégico municipal, yo creo que es clave. ¿Cómo abordar esto? Es muy duro, porque las cifras que nos acabas de mencionar son respecto de funcionarios
usuarios que ya tenían por lo menos una cantidad determinada de tiempo en el Estado, aunque sean los subnacionales, podemos intuir que una parte pues de la gestión de los alcaldes y los gobernadores regionales que acaban de dejar el cargo, con lo cual está entrando nuevo personal que va a tener que capacitarse y ahí vamos a tener un gap o una brecha, un espacio de aprendizaje, ¿no? Tanto para tomar conocimiento de qué consisten las metodologías que son bien técnicas de la inversión pública, de los demás sistemas administrativos del Estado, sus normas, sus procedimientos, pero también para adentrarse en los problemas de los proyectos que ya tienen en marcha, muchos de los cuales pueden tener demoras o paralizaciones y que ellos no necesariamente tienen todas las herramientas para solucionar esos problemas. De manera que la capacitación que se requiere, yo creo, en inversión pública tiene que ser multidisciplinaria, tiene que ser muy sólida y tiene que estar bien focalizada. ¿Quién puede dar esa capacitación? Yo creo que el llamado es el Ministerio de Economía, junto con Servir, el Ministerio de Economía por la cantidad de sistemas administrativos que maneja, incluida la inversión pública, junto con contrataciones del Estado que está dentro de abastecimiento, presupuesto, cómo no, el tema de tesorería, de endeudamiento, los demás, pero el Servir también es llamado a aportar en esto. Y ahí sí me parece, por ejemplo, que vale la pena mencionar esta iniciativa que se incluye dentro del plan de Compunche Perú, de incluir a los gerentes públicos en la inversión pública, me parece algo positivo que hay que rescatar. Pero naturalmente, en tanto esto sea facultativo y opcional, va a requerirse mucho trabajo de las entidades receptoras para que finalmente acojan esta iniciativa, esta idea del MEF. Y yo creo que ahí, por ejemplo, hay espacios donde la meritocracia tiene que también ya ser conceptualizada por la ciudadanía como una exigencia que tenemos que tener nosotros frente a nuestras autoridades en materia de inversión pública. Si yo quiero que el Estado tenga buenos activos para darme buenos servicios, la meritocracia es clave. De lo contrario, si el activo viene mal, si se construye mal, si se hace deficientemente, el servicio también lo va a hacer. Claro, y salimos de esta experiencia terrible de 1 año y medio de gobierno donde la meritocracia era pues como la kriptonita para Superman, o sea, todo lo contrario, ¿no? Las personas que ponían a cargo de temas técnicos tan importantes eran absolutamente incapaces de lograr ningún resultado porque simplemente no calificaban. Esto no es nada personal, simplemente era así. Yo quisiera pedirles a Francisco y a Daniel, por favor, que traten de, en un minuto, una reflexión final porque estamos ya por cerrar el programa. A ver, muy rápidamente entonces, si hoy somos 11 millones de habitantes, la siguiente pregunta es, en el 2030, que hemos firmado como país las metas del milenio, ¿no? El objetivo de desarrollo sostenible 6 es poner cobertura de agua y saneamiento al 100% a todo el Perú. En Lima, por ejemplo, ya no seremos 11 millones limeños, seremos 13 millones y medio de limeños. Y a partir de allí, construir los planes y pensar en horizontes de largo plazo. Yo creo que esa es la meta sobre la cual deben construirse el planeamiento de las inversiones para los temas de agua y saneamiento y decir como país a qué nivel vamos a cerrar la brecha hacia finales de esta década, ¿no? Y que ese sea un esfuerzo mucho más allá de subnacionales, regionales, etcétera, ¿no? Bueno, a nivel de salud lo que diría es que intentemos vencer a lo mejor algunos clichés ideológicos, ¿no? En nuestro caso, en el caso de Barton y Kelly, no hay una privatización de la sanidad, ni muchísimo menos. Lo que hay es una gestión privada. Los hospitales son de salud. Cuando llegas a Barton o llegas a Kelly, lo que ves es en grande salud, no vas a ver IBT. Lo que hay es una gestión que está probadamente es muy positiva, de hecho ya tiene 3 Joint Commission International y esperamos pronto tener las 2 últimas este año en 2023, y de lo que se trata es de hacer una gestión como consideramos que es óptima, con una atención domiciliaria que ya pasamos más de 5.000 personas que estamos atendiendo en sus domicilios, con una atención primaria, con médico de familia que realmente es capaz de hacer un seguimiento, ¿no?, de la historia clínica de cualquier paciente, y luego por otro lado el hospital, que el hospital sabemos que en el país están bien saturados y que solo se debe utilizar para las especialidades. El resto tienen que estar en los policlínicos, pero policlínicos que realmente sean de alta capacidad resolutiva, ¿no? Entonces, ese nivel de gestión que pueda ser privado, que tampoco diría que tiene que competir ni muchísimo menos con el resto, más bien lo que tiene que hacer es colaborar y trabajar conjuntamente para que
un mecanismo pueda funcionar bien en un sitio, otro mecanismo en otro sitio, pero que todos trabajen de la mano para mejorar la salud de los peruanos, que al final entiendo que es de lo que se trata y no de estar compitiendo ni tener clichés ideológicos que no llevan a ningún lado. Bueno, yo quisiera terminar, y les agradezco muchísimo por los comentarios. Yo diría que el problema de las brechas de servicios es el problema nacional que ha quedado evidenciado y que está detrás de esa insatisfacción que se percibe en el país. Cerrar las brechas requiere meritocracia, es decir, funcionarios calificados, un plan serio y sobre todo persistir en el plan, no jugar con el plan cada vez que aparece un gobierno de turno. Y el meollo del problema es la incapacidad de gestión y la descentralización fallida. Lo triste es que nos percatamos que no ha faltado plata, más bien ha sobrado plata porque todos los años se queda sin usar. Lo que ha faltado, repito, es gestión y nada de lo que acabo de mencionar se resuelve con una nueva constitución. Eso es un engaño, no dejemos que nos engañen. Por otra parte, mientras los políticos resuelven los problemas políticos, tenemos que enfocarnos en otros problemas que son más serios todavía, ¿no? Los sectores productivos, las pequeñas empresas, sus asociaciones regionales, los gremios, en coordinación directa y estrecha con el Ejecutivo, deberían dedicarse a recuperar el crecimiento, recuperar urgentemente la economía y el empleo antes que sea demasiado tarde. Después no va a haber marcha atrás. Podríamos caer en una recesión insufrible. La resiliencia del modelo felizmente nos ha estado acompañando, pero tiene un límite y tengo la impresión que lo estamos empezando a rozar. Así que es necesario que todos colaboremos en lo que se pueda para que el Ejecutivo se anime. Espero que sus propuestas de reactivación den fruto y que se pongan en marcha y que se le pierda el temor a la inversión privada. La inversión privada y la inversión pública pueden ir de la mano. Obras públicas, por supuesto que sí. APPs también. No hay razón para no hacerlo. Hay sitio para todos, pero hay que generar confianza, crear un clima de inversión, respetar los contratos y dejar de hacer tanto ruido político que es insoportable. Bueno, muy buenas noches. Les agradezco a ustedes por su colaboración.